En el vídeo de hoy, La noche parecía tranquila, pero una luz imposible estaba a punto de dividir dos mundos. Muchos dirían que fue un fenómeno real, otros que nació como leyenda, pero su huella nunca encajó. Este video revelará qué ocurrió realmente bajo ese cielo y qué pudo haber pasado si la luz hubiera tomado otro rumbo. En la realidad, la estrella apareció donde ninguna debía formarse, según el cielo de aquel invierno. Sin embargo, hubo quien interpretó esa luz como señal de destino y no como un error del firmamento. Lo que pocos saben es que un desvío mínimo en su trayectoria habría creado un mundo completamente distinto. Hoy exploraremos esa grieta, la historia tal como fue y la historia que casi llegó a existir. En un universo, la estrella guió pasos silenciosos. En el otro, habría desatado un nuevo orden continental. El cielo ofreció una elección, y la humanidad tomó una sola de ellas sin sospechar su peso. Este es el relato de esa luz imposible y del mundo alternativo que pudo nacer bajo su brillo errante. Aquella noche de invierno, un viajero solitario notó una claridad que no pertenecía al cielo habitual. La intensidad era tan precisa que parecía observarlo a él, no al mundo entero. Registros antiguos describen esa aparición como un fulgor que no seguía patrones del firmamento. Astrónomos actuales aseguran que ningún cuerpo celeste debía brillar así en esa fecha, pero los testigos no mentían. La luz era real y dejó noches enteras sin sueño a aldeas completas. Hubo quien afirmó escuchar un silencio extraño entre ráfagas de viento, como si la noche contuviera su aliento. La estrella no apareció de golpe, sino como un pulso que crecía con ritmo ajeno a la naturaleza. Algunos viajeros la siguieron durante días, convencidos de que anunciaba un cambio mayor. Lo inquietante es que esa luz no coincidía con la posición de ningún evento astronómico conocido, y en esa incongruencia nació el misterio. ¿Qué quiso señalar realmente? Las crónicas hablan de líderes que discutieron en secreto su significado, temiendo que simbolizara un destino abrupto. Otros la vieron como esperanza, un destello que podía unir a pueblos enfrentados. Pero detrás de esa fe se escondía la posibilidad que exploraremos hoy, la del mundo que casi fue, porque si esa luz hubiera caído unos grados al oeste, habría guiado a otras manos y cambiado siglos enteros. Y lo que siguió esa noche marcó el inicio de una ruta que pocos comprendieron en su momento. Ese paso silencioso selló nuestra historia y negó la otra, que estaba a punto de abrirse. En los días posteriores, la estrella seguía fija, brillando con una calma que inquietaba a todos. Los ancianos buscaban respuestas en pergaminos que parecían contradecir el cielo frente a ellos. Ninguna tabla astronómica registraba un cuerpo tan preciso en esa estación del año. Algunos estudiosos sugerían una conjunción, pero su intensidad no encajaba con ese fenómeno. Para los viajeros, sin embargo, la explicación científica poco importaba. La luz seguía llamándolos. Lo más extraño es que la estrella parecía estabilizar rutas que antes eran peligrosas. Caravanas enteras se arriesgaron a seguir su dirección, como si marcara un sendero invisible. Algunos regresaron con historias de encuentros improbables entre pueblos rivales. Otros afirmaban haber sentido un impulso interior que los obligaba a caminar hacia el oeste. Si aquella luz fue causal o casual, nunca se sabrá, pero su influencia quedó grabada en los relatos. En la realidad, esa estrella reforzó caminos comerciales que cambiarían la región durante siglos. Muchas rutas se estabilizaron gracias a los encuentros que facilitó su fulgor inusual. Sin proponérselo, la luz favoreció un flujo pacífico en zonas antes tensas. Ese breve equilibrio permitió nacimientos culturales que aún resuenan hoy. Pero la estrella pudo haber elegido otro punto, otro destino, otro corazón humano.
Si su dirección hubiera caído kilómetros al sur, habría guiado a manos muy distintas. Ese desvío habría cambiado alianzas, rutas y creencias desde su primera noche. Un pequeño giro en el cielo suele ocultar un terremoto en la tierra. Y aunque no lo supieron, los pueblos de esa región caminaron hacia un destino único, uno que evitó que la historia se partiera en dos desde el principio. Los cronistas describieron cómo cambió la forma de ver el invierno aquel decisivo año. No hablaban solo de clima, sino de la sensación de estar ante algo que los superaba. El firmamento parecía entregar un mensaje que nadie podía descifrar por completo. Y fue ese misterio el que mantuvo a generaciones enteras preguntándose por su propósito. Antes de seguir con la parte más profunda del viaje, el narrador invita a quien escucha a quedarse. Si estás disfrutando esta historia, acompáñanos y suscríbete para seguir explorando estos mundos. La estrella, mientras tanto, seguía inmóvil, recordando que incluso la quietud puede cambiar imperios. En la línea alternativa, la estrella no cayó donde debía. Su fulgor guió pasos hacia tierras distintas. La caravana siguió un sendero que, en nuestra historia, jamás habría sido iluminado. Una artesana de piel morena fue la primera en llegar, creyendo que aquella luz la había elegido. A su llegada, halló un cruce de caminos donde culturas que nunca se habrían encontrado esperaban. Ese encuentro improbable creó alianzas que, en nuestra historia, tardarían siglos en nacer. La estrella, en este mundo paralelo, actuó como un faro que redibujó el mapa desde su primera noche. Las rutas siguieron patrones nuevos, generando intercambios desconocidos. Cerámicas, símbolos y lenguas se mezclaron antes de tiempo, fusionándose sin conflicto. Una maestra joven comenzó a enseñar palabras de ambas culturas a niños y adultos por igual. Ese simple gesto evitó disputas que en nuestra línea real provocaron guerras menores durante décadas. La influencia del nuevo encuentro transformó costumbres y celebraciones. La estrella se convirtió en símbolo de cooperación en lugar de señal de incertidumbre. Los líderes del valle acordaron un consejo mixto que discutía problemas comunes. Mientras tanto, en nuestra realidad, esos pueblos apenas se conocían por rumores. El mundo paralelo avanzó con una base distinta: diálogo antes que frontera. Los primeros acuerdos marcaron una prosperidad temprana inesperada. Incluso las artes reflejaron el cambio. Surgieron símbolos que jamás existieron en nuestra historia. La noche iluminada por la estrella se convirtió en el inicio de un calendario diferente. Ese calendario estableció una identidad compartida que cruzaba montañas. Lo que nació como una coincidencia celestial se volvió la raíz de una civilización nueva. Con el paso de las décadas, el Valle Alternativo se convirtió en un centro cultural inesperado. Su influencia se expandió, suavizando tensiones en regiones vecinas. Las rutas comerciales crecieron hacia lugares que en nuestro mundo tardaron siglos en conectarse. Y todo ello nació por un pequeño desvío en el firmamento, una luz que eligió otro camino. En este punto surge la pregunta inevitable que impulsa esta historia. ¿Qué habría pasado si nuestro mundo hubiera recibido esa misma luz y no la que realmente obtuvo? ¿Por qué un cambio tan pequeño podría haber alterado creencias, imperios y destinos? Mientras el mundo alternativo prosperaba, nuestra línea real seguía un camino más lento y dividido. Los intercambios tardíos complicaron alianzas que allí habían nacido en una sola noche. En nuestra realidad, las rutas crecieron por necesidad, no por inspiración. Las culturas chocaron antes de comprenderse, creando distancias difíciles de cerrar. Mientras tanto, en la línea paralela, la unión temprana evitó siglos de desconfianzas. Los símbolos compartidos fortalecieron una identidad que no conocimos en nuestro calendario real. Sus líderes crecieron aprendiendo del otro desde el inicio, lo que moldeó generaciones completas. También su espiritualidad evolucionó distinta,
No buscaban verdades opuestas, sino puntos comunes. Lo que nuestra historia dividió, allí unió desde un susurro del cielo. Y cada invierno recordaban que todo comenzó con una luz que no debía existir. Con el tiempo, la ciudad del Valle Alternativo se convirtió en referencia para regiones lejanas. Sus decisiones marcaron tratados y celebraciones que aquí jamás ocurrieron. La prosperidad llegó antes, suavizando tensiones que en nuestra línea tardaron generaciones en sanar. Incluso, su arte reflejó una mezcla fascinante que jamás surgió en nuestro mundo. Pero todo avance lleva a un equilibrio, y su influencia comenzó a expandirse en exceso. Regiones vecinas temieron perder identidad bajo aquella luminosa unión temprana. La estrella, sin saberlo, había creado un mundo que debía aprender a no absorberlo todo. Y fue entonces cuando los dos destinos, el real y el alterno, rozaron un mismo dilema. ¿Qué ocurre cuando prosperar demasiado pronto cambia la forma en que una civilización se entiende? Nuestra historia avanzó con tropiezos, pero ganó tiempo para madurar identidades separadas. La otra línea avanzó con armonía, pero enfrentó el riesgo de perder singularidades. Ambas versiones del mundo descubrieron que incluso los milagros tienen límites. Y en ese instante, el destino de las dos historias se alineó antes de separarse de nuevo. El cielo, que lo había iniciado todo, guardó silencio como si esperara el desenlace. Con los años, la estrella desapareció sin aviso, dejando atrás un eco difícil de olvidar. En nuestra realidad, quedó como un misterio que inspiró relatos y caminos espirituales. En la línea alternativa, se convirtió en símbolo fundacional de una unidad temprana. Ambos mundos crecieron desde la misma luz, pero siguiendo rutas opuestas. Uno aprendió desde la diversidad tardía, el otro desde la conexión prematura. En el silencio del tiempo, ninguna versión fue perfecta, ambas pagaron un precio distinto. Pero el mayor mensaje que dejó aquella luz fue que un detalle minúsculo puede cambiar siglos. El viaje alternativo mostró cómo habría sido el mundo si una simple dirección hubiera variado. Y nuestra historia recordó que incluso lo inexplicable forma parte del hilo que nos trajo aquí. Cada invierno, ese fulgor imposible vuelve como pregunta más que como certeza. Porque quizá la estrella no buscaba cambiar un mundo, sino recordarnos que todos pueden bifurcarse y que la historia, igual que el cielo, siempre guarda rutas que no tomamos. El verdadero misterio no fue la estrella, sino lo que pudo desencadenar. Hoy su relato vive en la posibilidad de lo que casi sucedió. Y quien escucha estas historias entiende que a veces el universo susurra más de lo que muestra. El viaje termina aquí, entre lo que fue y lo que pudo ser, bajo la luz que nunca debió existir.